Estamos afuera del Museo de Bellas Artes con Arturo. ¿Me puedes leer? ¿Cómo podría llegar al ser? Pues si llego a ser, no es ni es, si alguna vez va a llegar a ser. Por lo tanto, queda extinto el nacimiento y la destrucción. Sí. ¿Entiendes algo? No, de primera no, tendría que volver a leerla. Para ti, ¿qué es el ser? ¿Has escuchado esa frase de el ser y no ser? Pero no sé. Bueno, podríamos decir que el ser, bueno, son dos caminos, el ser y no ser. El ser se podría decir que es el lado de la perfección, de uso de razón, bueno, en ese sentido, ¿no? Y del otro lado, el no ser es, podríamos ser el uso mortal, la imperfección. El ser es lo perfecto, el no ser es lo imperfecto. Sí. Pues con lo que me dices, sería como algo que explica que si uno cree llegar a ser, o bueno, si alguien cree ser, estaría mal, estaría equivocado, no sé, algo así lo entiendo. O sea, si una persona cree que es perfecta, estaría mal. Bueno, yo menos entendí eso en las citas. Es lo más que puedo creer, entender de las citas, fuera de eso. ¿Sí? Gracias. Sí, La lotería. La muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros no existimos. Tengo que decir qué pienso. Ajá, ¿qué piensas acerca de eso? ¿O qué es lo que entiendes? Muerte. Me anda buscando desde el día en que nací. Pero va a costarme mucho apartarme de vivir. ¿Para ti qué es la muerte? La continuación de la vida. No, pues es donde le da el fin a la vida. Y pues de lo de la frase, pues que no tenemos conciencia de la muerte, pero la muerte siempre tiene conciencia de nosotros. Y cuando tenemos conciencia de la muerte ya no la podemos tener porque ya estamos muertos. Exactamente. Muchas gracias. De nada. Gracias. El nombre es la medida de todas las cosas. El nombre es la medida de todas las cosas. El nombre es la medida de todas las cosas. Pues yo creo que él marca hasta dónde se puede hacer, hasta dónde no se puede hacer, ya que ahorita es un ser vivo más consciente que está aquí. Y es la medida de todas las cosas. Pues no sé si lo lleva a un punto de que es lo más que ha podido crear la misma naturaleza del hombre, el pensamiento, y sus limitantes que él tiene, sus propósitos médicos. Sí. Es lo que entiendo. Sí, muchas gracias. Más buena suerte hoy. ¿Me pueden leer en voz alta, por favor? Sí. Ay, a ver si lo entiendo. Está medio chipis esta. Lo que puede... a ver, mejor usted. Lo que puede decirse y pensarse debe ser, pues es ser, pero la nada no es. ¿Cómo? Lo que puede decirse y pensarse debe ser, pues es ser, pero la nada no es. ¿Ha escuchado esa frase de el ser y no ser? Ahora sí que es ¿cómo se dice? Controversia, ¿no? Algo así. Algo así. ¿Para usted qué es el ser? Ay,
ahora sí ya me la descifraste. Para mí el ser pues es el nacer, el estar aquí con los míos, estar con la gente bonita que siempre está, que apoya y ayuda y siempre como fortalece a los humanos que necesitados estamos en alguna situación catástrofe que hemos estado sufriendo últimamente, pero sí necesito de la ayuda, todos necesitamos de la ayuda, ¿no? Y al igual que se les fortalezca en todo momento y sí, pues ¿qué puedo hacer? Que los ampare y nos ayude Dios y creo en un ser superior. ¿Ese es el ser para usted? Sí, mi Señor Jesucristo, para llegar a Señor Dios, para que Él fortalezca con su Espíritu Santo, para ayudar a toda la humanidad. Entonces la nada, según esto, sería lo contrario Sí. a lo divino, a lo superior. No, lo divino para mí lo divino es lo superior. No. Por eso la nada sería lo contrario a eso. Sí, para mí la nada no existe. Pues sí, ¿no? Para mí existe lo superior. Yo creo en un ser poderoso que es Papá Jesús. Sí. Con ese Papá Jesús creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y que manda a su Espíritu Santo para ayudar a toda la humanidad, fortaleciéndonos con Papá Jesús. Que no puede ser No, pensado. al contrario, Dios. La ilustración es la liberación del hombre de su incapacidad. De su culpable incapacidad. Es que pensé que estaba... Ajá. Si la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿Entiendes algo? Pues... Para- liberación de su culpable... ¿Qué es la ilustración? Es algo que te enseña, ¿no? La ilustración. Algo que... Pues la ilustración fue un periodo histórico donde tanto en el arte como en el pensamiento humano se expandió. O sea, dejaron de creer, por ejemplo, ¿no? Que llovía porque su Dios estaba triste o estaba llorando. ¿No? La ciencia como que se formó, se podría decir, a partir de ahí, ¿no? Y la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿Qué es incapacidad? Algo que no puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo qué relación le encuentras entre eso? Es que pues tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pues no sé, tenemos que superarnos a nosotros mismos, no tenemos ninguna incapacidad. Ajá, que la ilustración... La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. O sea que la ilustración de alguna manera, tanto individual como colectivamente, nos expande en ese sentido, pues seguir avanzando, ¿así lo ves? Gracias. Si una cultura solo podría florecer en un horizonte rodeado de mito. Vaya. ¿Qué entiendes por mito? Por mito. A ver si aplicó, ¿no? Pues son aquellas historias, relatos que son parte de una cultura y que algunas veces pueden estar basadas en ciertos acontecimientos que fueron en un punto reales. Estas historias, estos cuentos, estos relatos varían de varias cosas, incluso varios pueden aplicar como dar explicaciones sobre el origen de ciertas cosas, ya de varias Buscan dar la culturas. respuesta a algo desconocido. Sí, se puede decir, por ejemplo, muchas culturas, eso, ¿no? De que buscan, no sé, el origen de la misma especie del hombre, el origen del mismo universo, cosas así. Entonces podríamos entender que si no existiera el mito, no se podría dar una cultura.
No, no tanto así, o sea, son más bien como ciertas explicaciones que pueden reforzar la misma incluso identidad de la cultura. El mito se convierte en aportación de una verdad propia e inalcanzable para la explicación racional. Y luego, ¿qué entiendes con eso? del principio, porque dice que es racional. En cierto sentido, pues el mito no representa una razón racional en el esquema occidental, simplemente dependiendo de la cultura está organizado su mismo contexto cultural, ¿no? O sea, un mito tiene un pensamiento lógico, pero depende de qué cultura está. O sea, no es lo mismo una lógica china y una lógica egipcia. Pero dependiendo de la cultura, ¿no? Exactamente. Claro. Ok, gracias. Dice, el mito se convierte en portador de una verdad propia, incansable para la explicación racional del mundo. El mito se convierte en portador de una verdad. O sea, yo entiendo como que lo que se cuenta, o sea, como que lo van transmitiendo y eso realmente es lo que vamos creyendo. Se vuelve como una cadena. Ajá. El niño y el hombre. ¿Yo voy? El uso público de su razón le debe estar permitido a todo el mundo y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres. Pues entiendo como esa iluminación, ese conocimiento accesible donde todo tiene una explicación para el hombre, una conciencia. Una conciencia para el hombre y que todos deberíamos de saber utilizar esa capacidad de razón, ¿no? Porque si no, por ejemplo, como te decía, la ilustración no se pudo haber dado. Y finalmente, pues ese es el progreso de la evolución. Gracias. El desarrollo de las cosas tiene una lógica basada en un logos, razón que rige su evolución. ¿Qué entiendes por eso? Bueno, pues que si no existiese o si las personas no tuviesen un logos por así decirlo. ¿Para ti qué es logos? Logos es como un pensamiento, una razón por la que las cosas pasan. La capacidad de razón, ¿no? Ajá, sí. Entonces, sin ese logos, las personas no tendrían lo suficiente o no podrían avanzar, no podrían llegar más allá. Progresar, ajá. Y eso podría ser una forma de evolucionar también, como dice la palabra personalmente. También puede ser socialmente. Muchas gracias. El uso público de razón es aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores. ¿Qué entiende por uso público? Por uso público, que cualquier persona tiene acceso a dicha obra. El uso público de razón. El uso público de razón, que cualquier persona tiene derecho a crear o a conjeturar algún criterio propio de acuerdo a un evento que se le presenta. Se puede decir que es como la capacidad de cada individuo que tiene para razonar. Así es. Sin la necesidad de otro. Así es, sí, de tener su propio criterio o de tu propia opinión. Entonces, ¿qué relación le encuentra? ¿Qué? En calidad de maestro. En calidad de maestro. Bueno, que yo puedo externarles mi opinión sobre un tema a un alumno, pero él también tiene el derecho de expresar si tenía un conocimiento previo de ese tema, y bueno, hacer que se acoplen si había alguna carencia o modificarlo si estaba equivocado en cuanto a un tema de lo que él tenía un criterio. Eso es lo que yo entiendo. Se podría decir que una persona hace valer el uso público de razón cuando, bueno, es lo que trata de decir la frase, cuando está ante el público, porque ya sea que le está transmitiendo su conocimiento
o pues como usted dice, lo hacen más grande, ¿no? O sea, Así es, sí, complementan. sí, exactamente. Uno, cuando lo expresa ante público, es porque definitivamente es lo que piensa, es lo que cree, y si encuentra algún argumento que lo empiece a debatir, bueno, siempre defenderá su punto de vista hasta que lo convenzan con argumentos sólidos, razonables, que podría estar equivocado y modificar entonces su concepto. Muchas gracias. Bueno, les voy a mencionar la manera en que interpreto las citas que elegí para mi video. El hombre es la medida de todas las cosas. Esta es una frase de Pitágoras y se refiere a que el hombre es la norma para sí mismo. ¿Por qué? Porque se dice que el hombre es somos la raza más inteligente. Y por este motivo, cada persona tiene la capacidad de pensar por sí mismo y cada persona tiene su propia verdad. Una cultura solo podrá florecer en un horizonte rodeado de mito. Bueno, para empezar entendemos que un mito es la respuesta que se le da a algo desconocido. Y esa respuesta, la mayoría de veces, o bueno, en este caso, pues no es algo real, solamente es una noción, una respuesta. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a estar haciéndose muchas cuestiones, buscando respuestas a lo que no se conoce. Y en una cultura, pues esto es fundamental. En una cultura, los sujetos de esa cultura, los individuos que pertenezcan a esa cultura, van a pensar de forma similar. A eso es a lo que se refiere esta frase, o al menos lo que yo entiendo. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿Incapacidad de qué? Pues incapacidad de servirse de su propia razón. Ajá, bueno, sabemos que la ilustración pues fue un proceso histórico en el que tanto en las artes como en el pensamiento humano se expandió. Dejaron los mitos a un lado, se podría decir. Y bueno, esto pasó porque el hombre aprendió a pensar por sí mismo, se podría decir, sin la necesidad de lo que se creía. La muerte no nos concierne, pues mientras existimos llega la muerte y no está presente. Y cuando llega la muerte, nosotros no existimos. Bueno, creo que esto es muy claro. Hay personas que le temen a la muerte. ¿Y por qué temerle a algo que todavía no sucede? Y cuando suceda, pues nosotros ya no vamos a existir. Entonces, si lo vemos desde ese punto, es un temor, pues, estúpido. ¿Por qué? Porque ahorita estamos vivos y cuando llegue ese momento nosotros ya no vamos a, pues, a vivirlo. Lo que puede decirse y pensarse debe ser, pues es ser, pero la nada no es. Es un poco confuso, pero bueno, si se puede decir y si se puede pensar, es algo que existe, pues es ser, pero la nada no es. ¿Qué es nada? Bueno, para empezar creo que esa pregunta está mal formulada. ¿Qué es la nada? La nada es absolutamente nada, algo inexistente. Entonces, bueno, ese es otro tema. Bueno, sí se puede pensar y se puede decir, efectivamente es algo que existe, es algo contradictorio esta frase. El uso público de razón le debe estar permitido a todo el mundo. Y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres.
es lo que decíamos con la frase anterior. ¿Qué es el uso público de razón? Entendemos por uso público de razón la capacidad de razonamiento de cada persona. Y si nosotros no pudiéramos pensar por nosotros mismos, pues definitivamente no podría haber un progreso, una evolución. Estaríamos estancados todo el tiempo y para empezar, la ilustración no se hubiera dado. El uso público es aquel que en calidad de maestro se pueda hacer de su propia razón ante el gran público del mundo de lectores. Bueno, como anteriormente les decía, el uso público de razón es la capacidad de cada individuo que tiene para razonar por sí mismo sin la necesidad de otra persona. Se dice que hacemos valer esa capacidad, por así decirlo, cuando estamos con otras personas. Es difícil hacer valer esta capacidad estando nosotros solos. ¿Por qué? Porque como bien dice esta frase, cuando estamos en calidad de maestro, le estamos, pues sí, por así decirlo, enseñando un poco de lo que nosotros sabemos a las demás personas, y si le estamos enseñando algo es porque dominamos eso. Además, claro que pues a veces se puede complementar, ¿no? Pero sí hacemos valer esa capacidad cuando estamos con otras personas. La relación entre mito y razón. No. El mito convierte en portador de una verdad propia, inalcanzable para la explicación racional del mundo. Bueno, también como les decía, entendemos que un mito es la respuesta que se le da a algo desconocido. Y pues aquí lo vemos claramente, ¿no? Puede que esa verdad, esa respuesta sea, bueno, esa respuesta siempre va a ser la verdad para la persona que lo está diciendo o para la comunidad, cultura, como le queramos llamar. El desarrollo de las cosas tiene una lógica basada en un logos o razón que rige su evolución. ¿Qué es logos? Para empezar, bueno, logos, entendemos por logos bueno, así como les decía, entendemos por logos como la razón de la capacidad humana que tiene cada individuo, o también una forma de contar cosas que nos constan, se podría decir empíricamente. Pero bueno, aquí en la frase hace alusión a que sin este logos del que nos menciona o la razón, no se podría evolucionar, que es también algo muy similar a una de las frases pasadas acerca de la ilustración. Sin esto no había un progreso, sino un retroceso. Lo cual la capacidad de cada individuo que tenemos, es algo relevante